Sea bienvenido, hermano, hermana, a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestros seguidores a través del canal de YouTube. Que esta palabra sea un tiempo para ser transformados. Hacemos la cordial invitación a cada uno de ustedes que nos ve a través de la plataforma de YouTube. Si usted necesita un encuentro con Dios, necesita un cambio, necesita la presencia de Dios en su vida, pues será bienvenido. Encuentre una familia en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios sigue sanando, sigue liberando al pueblo cuando se acerca en fe. Así que mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes reciba un fuerte abrazo. Vamos a iniciar con la palabra de Dios el día de hoy. La palabra de Dios nos dice en Números 14, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las señales que ha hecho en medio de ellos? Amén. En el nombre de Jesús hoy vamos a tener esta palabra. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? ¿Cuántos sabemos que Dios nos quiere salvos? ¿Cuántos creemos que Dios nos quiere en victoria, nos quiere en bendición, nos quiere transformados, nos quiere libres de pecado? Creo que todos esos ya lo conocemos. Pero hermano, hermana, la palabra de Dios es una guía, es un instructivo para ser cambiados y transformados. Dios quiere que el pueblo sea empoderado con conocimiento de la palabra de Dios, para que este conocimiento nos conduzca a sabiduría. Si usted lee mucha Biblia, pero esta Biblia le genera a usted solo información y no accede a conocimiento, no accede a sabiduría, no va a haber transformación en el pueblo, en la persona. Esta palabra que hoy Dios nos trae es para meditar. Es para que vayamos reflexionando cuál es nuestra posición y nuestro rol. Dios nos quiere hacer evidenciar la transformación que debe sufrir un pueblo, la transformación que sufre un siervo y una sierva de Dios cuando tiene un contacto, una relación, cuando le cree a Dios. La Biblia es un instructivo, un manual de vida. Y Dios quiere que tú seas formado, transformado, empoderado del conocimiento y de la sabiduría de la palabra de Dios. Porque de nada nos sirve, hermano, hermana, si alguno de nosotros nos compráramos un avión lujoso que nos lleve a los continentes, si tú no sabes cómo manejarlo. Si tú no sabes para qué sirve, cómo funciona. De la misma manera Dios te dice, si tú no conoces del manual de vida, la instrucción para ti, no vas a poder llegar de un punto A un punto B. No vas a poder iniciar el proceso, ser transformado en el proceso y que la obra de Dios sea culminando el proceso en ti. Porque dice la palabra que el que inició la buena obra, ¿qué? No la dejará sin terminar. Pero muchas veces como pueblo el desconocimiento nos hace vivir estancados por años, por décadas, lejos de la voluntad y del propósito de Dios. Ahora, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahora, hermano, hermana, ¿cuántos sabemos que Dios es fiel con nosotros, con su pueblo, aunque el pueblo no es fiel a Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios siempre está pendiente de nosotros, aunque como pueblo no estamos pendientes de la voluntad de Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios hace de todo para vernos salvos y libres? Y nosotros muchas veces no hacemos nada para Dios. Pero Dios te dice, mira, aquí hay factores. Hay un Moisés, dice la palabra, que él pasó 40 años cuidando ovejas. Y que en el momento, en el día que él se decidió a atravesar con las ovejas hacia el otro lado del desierto, hacia el monte Horeb, tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo se le manifestó Jehová Padre a Moisés? Por medio de una zarza encendida. Y este fue el inicio, el comienzo de una transformación que Dios iba a llevar sobre este siervo, pero así también la quería iniciar sobre su pueblo que estaba en cautividad, en opresión, en esclavitud de Faraón.
Cuando Dios tiene un encuentro contigo, cuando Dios te llama, cuando Dios te hace oír de su palabra, te evidencia el poder de Él hacia ti. Es Dios queriendo transformarte. Es Dios queriendo llevarte de un punto A a un punto B, y que de ese punto B sigas a un punto C, D, F, G, hasta que el propósito en ti sea cumplido. Ahora, Dios le habla desde la zarza a Moisés, y que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Y Dios le dice a Moisés: voy a libertar por medio de ti a tu pueblo. Voy a usar tu vida. ¿Y qué le dice Moisésito a Jehová? Señor, es que soy tardo para hablar. Señor, es que ¿quién soy yo, Señor, para ir contra Faraón? ¿Qué había en el lenguaje de Moisés? ¿Quién soy yo? Se tenía en poco. No creía que podía ser usado y transformado por Dios. Le dijo: Señor, soy tardo para hablar, soy tartamudo, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Y muchas veces iniciamos así ante Dios. Vemos nuestras limitaciones, nos tenemos en poco porque el diablo ha carcomido nuestra identidad. Nos tienen culpabilidad, nos tienen rechazo, nos tienen menosprecio, nos acusa constantemente. Pero cuando tú llegas a Dios, inicia un nuevo tiempo. Así como Dios buscó a Moisés, así Dios te ha buscado a ti. Él no mira las limitaciones que tú ves para que le sirvas a Él. Él no mira tu condición para que le sirvas a Él. Él no llama gente capacitada y entendida con la inteligencia de este mundo. Él capacita a los que Él llama. Él capacita a los que Él elige para su honra y para su gloria. Ahora, Moisés le dice: Señor, bueno, me va a usar. Y Dios le da una palabra y una promesa: voy a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Pero cuando tú empiezas a tener un encuentro con Dios, Dios no solo te da palabra y promesa. ¿Sabe qué hizo Dios con Moisés? Le dijo: tú no vas a ir solo con mi palabra y mi promesa, tú vas a ir con poder y con presencia. Le dijo: ¿qué sostienes en tu mano? Una vara, un palito, bótala al suelo. Y cuando Moisés la botó al piso, ¿qué pasó? Se convirtió en culebra. Y Moisés se sorprendió y le dice: tómala, vence tu miedo, toma la culebra. Y la tomó en su mano y otra vez se hizo vara. Le dijo: mete tu mano sobre tu capa y sácala. ¿Y cómo salió la mano? Leprosa, blanca como la nieve. Y le dijo: vuélvala a meter. Y la metió y la sacó. ¿Cómo salió? Salió limpia. Así te presentarás ante Faraón. Así harás señal de que yo te he dado mi palabra y mi promesa. Así voy a respaldar yo cuando tú caminas delante de mí. Cuando Dios se manifiesta al pueblo, quiere iniciar un cambio, una transformación. Y aquí inició Dios en lo secreto el cambio, la transformación. Le evidenció el poder y la señal a Moisés. Y lo que Moisés recibió en el secreto, ¿sabe a dónde tenía que salir a demostrar? En público. Lo que tú recibes de Dios en el secreto, lo das en público. Por eso dice aquel pasaje: cierra la puerta de tu aposento, órame en secreto y yo te recompensaré en público. Es que usted no va a dar en público lo que no recibe en secreto. Usted no puede testificar de Dios en público lo que no busca, anhela y arrebata en secreto, hermano, hermana. Es que Dios no tiene siervos estériles. Dios no tiene cristianos estériles, sin presencia, sin poder. Quizás nos falta un poco más de fe, quizás nos falta más conocimiento, quizás nos falta más intimidad con Dios, quizás nos falta más obediencia, quizás nos falta más santidad, pero quizás hay algo que está estorbando, limitando para recibir el poder que Dios nos quiere dar. Ahora, Moisés, ¿sabe cuántos años tenía Moisés cuando tuvo el encuentro a Dios y empezó a servir con su hermano Aarón? 80 años. Y caminó por desiertos. Y fue donde la máxima autoridad de esa tierra, Faraón. Y caminó por el desierto con el pueblo. Y provocó milagros, provocó señales. Dios le utilizó grandemente. ¿Quién de aquí tiene 80 años? ¿Qué le limita a servir a Dios? ¿Quién de aquí es tartamudo? ¿Qué le limita a hablar de Dios?
¿Quién es lento para hablar de aquí? ¿Qué le limita a testificar de Dios? Pero muchas veces nos quedamos atorados en el proceso, en el inicio, por nuestra limitación. ¿Se imagina que Moisés le hubiese dicho a Jehová: bueno, usted quiere que me sirve, estoy viendo lo que nadie ha visto, estoy oyendo lo que nadie oyó, se me está manifestando, sáneme, haga que mi lengua, mi habla sea normal? ¿Usted cree que Dios no hubiese honrado la fe? Estás frente al Dios Altísimo y te limitas a decir tu condición. ¿Se da cuenta? Pero Dios le dijo: bueno, no puedes hablar tú, te voy a poner a alguien que hable también contigo. Le añadió ayuda idónea. Y emprendieron un viaje, una transformación. Ahora, mire, hermano y hermana, el primer punto: Dios se manifiesta por medio de su palabra. Y le dijo: vas a hablar con Faraón, y si no te creen, botas la vara, se va a convertir en culebra, metes tu mano en tu capa y la sacas, se hará leprosa y será sana, y así vas a evidenciar que yo te mando la palabra. Y el pueblo escuchó que Jehová va a libertar al pueblo. Y cuando Faraón se resistió, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés: ve y háblale, voy a mandar plagas. Y no mandó plagas Jehová. Mandó los piojos, mandó las ranas, mandó las moscas, mandó el granizo, mandó las llagas, mandó lo que es las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y solo cuando murió el hijo primogénito de Faraón, ¿qué pasó? Faraón les soltó y les dijo que se vayan. ¿Cumplió o no cumplió Jehová su palabra? ¿Mostró o no mostró poder? ¿Habló o no habló por un siervo? Habló. Hasta aquí, hermano, hermana, ¿cómo se manifiesta Dios a su pueblo? Por su palabra. ¿Cómo respalda Dios su palabra? Con poder, con señales. Porque usted no le sirve a un Dios de piedra, a un Dios de yeso, de cerámica, de fundición hecho de mano de hombre. Usted le sirve al Dios todopoderoso, aquel Dios que te dice: si puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Aquel Dios que te dice que si confías en Él no vas a ser defraudado. Aquel Dios que te dice: yo soy Jehová tu sanador. Aquel Dios que te dice: de tal manera te amo que te escogí a ti desde antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro Dios. A su nombre. Ahora, hermano, hermana, Dios se mueve por su palabra. Se movió con plagas, con señales, hasta que Faraón decidió soltarles y le dijo: vayan. Es que, hermano, hermana, cuando Dios te da una palabra, Él es fiel. Pero cuando Dios te da palabra y promesa, tú también debes serle fiel a Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Y Moisés caminó honrando a Dios. Dios le decía: haz esto, y Moisés lo hacía. Dios le decía a Moisés: habla esto, y Moisés, ¿qué hacía? Hablaba. Y Moisés le decía, y Dios le decía a Moisés: anda para allá, y él iba para allá. Y Dios le decía a Moisés: vente para acá, y él se iba para acá. Dios honra a los que le honran. Eso nunca se olvide. Y es el problema del pueblo. Dios te da profecía, te da visión, te da palabra. Dios me habló en la Biblia, me dio versículo y yo le creo, pero no le honras a Dios la palabra. Dios no se va a poder manifestarte a ti. Ahora, segundo punto. Y este es el tema de la prédica: un pueblo que no cree. ¿Qué dice Números 14:11? El Señor, Jehová, Dios, le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? Pese a todas las señales, prodigios que he hecho en medio de ellos. Cuando Faraón les dijo: ya váyanse, ¿frente a qué se encontraron en el desierto? En el Mar Rojo. Y no sabían por dónde ir, y Faraón endurece el corazón y les manda que le sigan los soldados, y el pueblo empieza a temer. Y un Moisés ora, ¿y qué pasó? Se abre el Mar Rojo. Luego de esto, después de que Dios abre el Mar Rojo,
Caminaron por el desierto. ¿Qué no había en el desierto? No había agua. Dios hace que las aguas amargas de Mara se conviertan en aguas dulces. Luego de esto no tenían que comer. ¿Qué hizo Dios en medio del desierto? Hizo que llueva maná. Cuando el pueblo se cansó del maná, ¿qué hizo Dios? Codornices. Dios, día tras día, momento tras momento, semana tras semana, mes tras mes, ¿qué fue? Fue fiel por su palabra, a su promesa. Pero aunque el pueblo veía lo mismo que Moisés, el pueblo no creía. Aunque el pueblo tomaba la misma agua con Moisés, el pueblo no creía. Aunque el pueblo comía la misma comida que Moisés, el pueblo no creía. Aunque el pueblo caminó con la nube de fuego en la noche para no morir congelados y la nube en el día para no morir calcinados por el calor del sol, no creía. Y este es el tema, un pueblo que no cree. Usted puede ver la gloria de Dios y no creer. Usted puede sentir de la gloria de Dios y no creer. Usted puede comer de la gloria de Dios y no creer. Usted puede beber agua en medio del desierto y no creer. Usted puede decir que le cree a Dios y no creer. Porque Moisés, mientras iba viendo lo que Dios hacía, su fe iba creciendo. Pero mientras el pueblo iba viendo lo que Dios hacía, seguía estancado. Había un patrón que se movía en el pueblo de Israel. Ahora, hermano, hermana, es tremendo. Características y actitudes de un pueblo que no cree. ¿Sabe cómo a la luz de la palabra Dios identifica si el pueblo le cree o no a Dios? Y está aquí en la Biblia. Mire lo que dice Números 14:11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: primer punto, primera característica, primera actitud de un pueblo que no cree a Dios: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Cuál es la primera característica de un pueblo que no cree a Dios? Menosprecia a Dios. ¿Qué es menospreciar? Es no darle a Dios la importancia que debe tener. ¿Qué es menospreciar a Dios? Es no darle la prioridad a Dios que le debemos dar. ¿Qué es menospreciar a Dios? Tener en poco lo que Dios ya ha mostrado, se ha manifestado y hemos recibido de Dios. ¿Qué más es menospreciar a Dios? Es no confiar en Dios. Y Jehová le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo que no me cree, pese a todas las señales del poder que les he manifestado? Tremendo. Menospreciamos a Dios cuando no le damos la importancia que debemos darle a Dios y a las cosas de Dios. Le menospreciamos a Dios porque no le damos importancia a la oración. Oramos cuando queremos, cuando podemos, cuando sentimos, si no estoy cansado, si no tengo sueño, si la novela no está buena, la película está aburrida, si no hay fútbol, si no estoy chateando con mis amigues, si no estoy en cualquier cosa. No le doy la importancia a Dios, le estoy menospreciando. Le menosprecio a Dios cuando no escudriño la palabra. Por ahí cada 8, que se vaya el polvo de la Biblia. Menosprecio a Dios porque no le doy la importancia a Dios y a las cosas de Dios. Debo congregarme, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, pero no le doy la importancia a la vida congregacional. Por ahí, cuando me sobra tiempo, cuando puedo, cuando no tengo agenda social o familiar, ahí voy a las cosas de Dios. Le estoy menospreciando a Dios porque no le doy la importancia que le debo dar a Dios. Y yo entiendo, hay personas que es loable que se dan tiempo para venir a la iglesia porque tienen situaciones complicadas, pero a quienes no. Le menosprecio a Dios cuando sé que es importante obedecer a Dios, andar en santidad de Dios, pero no lo hago. Le menosprecio a Dios porque no le doy importancia. Lo que me dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor.
Porque la palabra dice que Dios espera más obediencia que multitud de sacrificios. Y usted puede pasar de cabeza parado toda la noche en vigilia hablando lenguas, pero si no obedece a Dios y lo que dice la palabra y la voluntad de Dios y todo lo que nos llama y demanda Dios hacer como cristianos, su sacrificio es en vano, hermano. Porque Dios le dijo a un Saulito: más me agrada la obediencia que multitud de sacrificios. ¿Saben qué porcentaje Saúl cumplió su asignación y fue desechado? En el 98% fue obediente a Dios. Porque Jehová le dijo: mata a todos. Y él no mató a todos. Le dijo aún a sus animales, y él tomó los mejores carneros por recomendación del pueblo para ofrecer un holocausto que agrade a Dios. Y por ese 2% que no cumplió, Dios no se agradó. ¿Y qué hizo Jehová? Usted no es obediente. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es tremendo. Menospreciamos a Dios, hermano, hermana, porque no le damos la importancia que nos dice la palabra, que venimos a servir y no a ser servidos, que de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Pero estamos parqueados en la misma silla, en la misma sala, en el mismo cuarto, siendo espirituales, y un mundo, una humanidad se pierde. No le damos la importancia a Dios y a las cosas de Dios, y le menospreciamos a Dios y le decimos amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que le evidencia a Dios que usted le cree? ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? Le menospreciamos a Dios, porque no le damos la importancia debidas a las cosas de Dios. ¿Cómo más menospreciamos a Dios? Porque Dios no es nuestra prioridad. Y tenemos tiempo para todas las actividades que debemos hacer, pero no para las de Dios. Y la palabra te dice: busca primeramente el reino de Dios. En primer lugar, busca el reino de Dios y su justicia, y la añadidura por gracia te va a llegar. Pero todo el mundo ha visto esas imágenes del burrito siguiendo a la zanahoria colgada con un palito y un hilo, y toda la gente está hacia atrás de sus afanes, de sus necesidades, de sus circunstancias, de aquí y de allá. ¿Sabe cuándo va a alcanzar eso? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Sabe cuál dijo Jesús? ¿Cuál era el primer y el gran mandamiento? El primer y el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Todo, hermanos. ¿Sabe por qué el pueblo no puede recibir todo de Dios? Porque a Dios le da migajas, o le da por partes. Le fracciona lo que solo quiere darle a Dios y el otro no. El Dios es todo por el todo. La palabra dice que al que cree, todo le es posible. Todo. Si puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Dice que Dios es todopoderoso. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces vivimos limitando a Dios, pero esperamos todo de Dios. No es bíblico, hermanos. ¿Cómo más menosprecio a Dios cuando Dios no es mi prioridad? Cuando no saco tiempo y no es mi prioridad orar, leer la Biblia, congregarme, obedecer a Dios para agradar a Dios. Y así yo le diga, le creo a Dios. ¿Usted cree que Dios encuentra un pueblo que le cree? Si Dios no es su prioridad ni aun en su tiempo. Hermanos, los tiempos que Dios ha establecido en esta iglesia son tiempos ordenados por Dios, de Dios y para el pueblo. No crea que el tiempo de miércoles y viernes de oración a partir de 6 de la tarde es para mí. No crea que los sábados cada 15 que se hace ayuno son para mí. O que los domingos los cultos son para mí. ¿Sabe? Yo no recibo nada, yo vengo a ministrar en el nombre de Dios.
Y aparte de estos tiempos que Dios ha ordenado para el pueblo, para que sea transformado, tengo que buscar tiempo extra a mis actividades, a la vida ministerial, para orar en secreto, para recibir en lo secreto y tener que venir a entregar en público. Pero si usted le dice le creo a Dios y nunca asiste, nunca viene, ¿usted cree que Dios ve un pueblo que le cree? ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? Tremendo. Hermano, hermana, si Dios no es su prioridad, no va a haber fidelidad. Si Dios no es su prioridad, Dios no le va a ser fiel a Dios. Y sin embargo decimos, es que Dios dice, me ha prometido que si soy fiel en lo poco, sobre mucho me pondrá. Y no tiene tiempo para Dios, no Él es fiel. ¿Sobre qué mucho esperas llegar? Hermano, hermana, hay que serle fiel a Dios. Porque la palabra dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Hermano, ¿cuándo a usted se le ha cancelado un culto dominical por mi agenda familiar o social? ¿Cuándo le he cancelado un tiempo de ayuno y de oración por mi agenda social o familiar? Los miércoles, los viernes es escasamente o contados en todo este tiempo desde que Dios estableció que no he podido venir por temas laborales. Pero si no le somos fieles a Dios, ¿por qué esperamos toda la fidelidad de Dios hacia nosotros? Hay cosas, y siéntase bendecido y agradecido. Tiene trabajo, tiene finanzas, tiene vida, tiene salud, puede ver, no está ciego, no está atado a una enfermedad de muerte, no está esperando un órgano, no está postrado en una silla de ruedas. Es la fidelidad de Dios hacia usted. Pero usted le es fiel a Dios. ¿Sabe cuándo el pueblo, cuándo la gente, el cristiano valora la vida y la salud? Cuando está enfermo. ¿Sabe cuándo valora el tener tiempo, el poder haber ido a la iglesia cuando está encerrado en un hospital a punto de morir? ¿Sabe cuándo valora el pan, la leche, la comidita que usted tiene cuando no tiene que comer? ¿Sabe cuándo valora el trabajo cuando no tiene trabajo y no tiene finanzas para poder sustentarse? Ahí valoramos cuando ya lo perdemos y menospreciamos la fidelidad de Dios. Y Dios dice, con todas las señales que ya he hecho en medio de este pueblo, ¿hasta cuándo me van a seguir menospreciando? Aún Jesucristo dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Dios se glorifica en tu vida, te da finanzas, te da actividades, te da negocios, pero no contribuimos a sustentar la obra. Pensamos que eso se va a comer el pastor. No, el pastor no se come, el pastor trabaja. El pastor cumple un tiempo laboral. Yo no cojo un centavo de esta iglesia. Es más, yo pongo la mitad de mi sueldo para sustentar esta iglesia. Y la palabra dice, honra al Señor Jehová tu Dios con tus bienes. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y dice, traed los diezmos y las ofrendas a las alfolillas de alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré hasta que sobre y abunde. Pero menospreciamos la palabra de Dios. Vamos a la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya, hablo en lenguas, me caigo al piso ahí. ¿Usted cree que Dios evidencia un pueblo que le cree a Dios? Es tremendo. ¿Cómo más Dios ve a un pueblo que no lo cree o que le menosprecian a Dios? Porque le tienen en poco lo que Dios ya ha hecho. Mucha gente, Dios les buscó, les contactó, les trajo a esta iglesia. Dios permitió que se les ore, que se les ministre por teléfono. Sintieron la gloria de Dios, recibieron la gloria de Dios. Han venido acá, se les ha orado, se les ha impuesto mano, han sentido el poder de Dios, han recibido la gloria de Dios, han sido liberados por la mano de Dios, han sido ungidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos en poco. Y regresamos a la misma inmundicia, regresamos al mismo pecado, regresamos a la misma vida religiosa de asomar en la iglesia cada 8. No hay compromiso a Dios, no hay santidad, no hay obediencia y perdemos aún la unción que Dios pone dentro de nosotros. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Yo tengo en poco tu presencia.
Yo tengo en poco el poder del Espíritu Santo. Te menosprecio, Dios, a mí no eres importante. ¿Y usted cree que si hacemos tales cosas, Dios haya un pueblo que le cree? Es imposible, hermanos. ¿Qué más? ¿Cómo más Dios ve que no le creemos, que le menospreciamos a Dios? Porque no confiamos en Dios. Dios le da palabra, le da promesa, así como Dios le dio a Moisés y al pueblo: te voy a libertar, te voy a sacar de la esclavitud de Faraón. Y en el desierto Dios les daba agua y les daba maná y les dio codornices, hizo brotar agua de la roca, abrió el mar rojo para que pasen. Pero el pueblo no confiaba en Dios, solo se quejaba de Dios, solo renegaba de Dios. No estaba seguro de la fidelidad de Dios. Y así menospreciamos a Dios cuando no confiamos en Dios. Dios ya me unge, me da poder, pero no confío en el poder de Dios. No creo que puedo ser usado por Dios. Menosprecio a Dios. Segundo punto. Un pueblo que no le cree a Dios. Dios le dice: ¿hasta cuándo no me han de creer? Primero el menosprecio y segundo caemos en la falta de fe. Se da cuenta que todo tiene un patrón y conduce a un resultado, y en este caso nefasto. ¿Hasta cuándo no me ha de creer? No hay fe. Un pueblo que no cree, así haya visto la gloria de Dios, así haya sentido la gloria de Dios, así haya recibido de la gloria de Dios, así haya esté comiendo y viviendo de la mano y de la gloria de Dios, no cree a Dios. ¿Y por qué, dirá usted? ¿Sabe que cuando Dios le dio la palabra a Moisés, la palabra por la cual él iba a ser el instrumento para liberar a Egipto, y esa palabra Moisés la transmitió al pueblo, Dios inició simultáneamente el proceso de transformación sobre Moisés y sobre el pueblo? Pero Moisés creyó, creció en fe, se afirmó en fe y dio fruto, resultado de su fe. Pero el pueblo no creyó, no creció en fe, no se afirmó y nunca dio fruto. Porque no había agua, el pueblo se quejaba. Pasaba un problema, el pueblo renegaba. Se enfrentaban a alguna adversidad: ojalá hubiésemos morido en la tierra de Egipto, allá teníamos ollas de carne, mejor regresemos donde Faraón. Se estancó en la fe, no creció. Un pueblo que no cree a Dios. Es difícil venir y decirle a Dios: amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe qué dice Dios cuando un pueblo no le cree? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón apartado de mí está. Porque por su actitud y las características le demuestra a Dios que no le cree. Usted puede venir a orar, a llorarle a Dios, a caerse por la gloria de Dios al piso, pero regresar a las mismas obras, a la misma inacción, a los mismos hábitos, al mismo pecado. ¿Qué le demuestra a Dios? Que no le cree y que le menosprecia. El pueblo de Israel, cuando ya estaba siendo conducido por Dios a la tierra que fluye leche y miel, siempre estaba pensando en regresar a lo mismo, siempre extrañaba lo mismo, siempre decía: ya era mejor. Cuando un pueblo no le cree a Dios, regresa a las mismas obras, se mantienen las mismas obras. Ahora, hermano, hermana, ¿qué dice la palabra? La fe puesta ¿por qué? Por obra. Porque si la fe no es puesta por obra, está muerta en sí misma, engañándose a vosotros mismos. Es que la fe no solo se la habla, hermanos, se la testifica. No solo es hablar fe, hay que demostrar fe. No solo hay que parecer que tenemos fe, hay que testificar y demostrar que tenemos fe. La fe no es una emoción, no es un sentimiento, ¿se ha dado cuenta? Y por eso es que la fe fundada en emoción se extingue así. Ay, siento orar, amén, gloria a Dios, aleluya. No, ya no siento orar.
Era una fe basada en emoción. ¿Siento ir a la iglesia? No, ya no siento ir a la iglesia. Se le acabó la fe. Una fe basada en emoción. ¿Recuerda las características de la fe como el granito de mostaza? No tenía que ser chiquitita. Jesús no se refería al tamaño. Jesús se refería a una semilla fuerte, una semilla resistente, una semilla que sentaba raíz, que crecía rápido, que daba fruto, pero lo más importante, que no es una semilla híbrida, no se mezcla, no es tibia, no hay santidad y pecado ahí mismo, no hay mentira y verdad en la boca, no hay maldición y bendición en la misma boca, no hay luz y tinieblas en la misma persona. Esa es la fe que Jesucristo expresó en la Biblia. Ahora, hermano, hermana, el pueblo vio señales y prodigios, pero no fue transformado, porque no creyó a Dios. Vamos rapidín. Mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 14, versículo 10 al 14. Faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por usted. Actitud. El pueblo dice que tenía gran miedo y empezaron a clamar por el miedo a Dios, y entonces le reclamaron a Moisés. Un pueblo que no cree a Dios tiene este patrón: queja, reclamo y vive en miedo. La actitud de Moisés les dice: tranquilos, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy Dios mismo se glorificará y van a ver la salvación. Cuando el pueblo no cree a Dios, ¿sabe qué siempre vive viendo? El problema. Cuando el pueblo no le cree a Dios, siempre va a estar glorificando el problema. Cuando el pueblo no cree a Dios, va a siempre estar engrandeciendo el problema. Cuando el pueblo no le cree a Dios, hay queja, hay crítica, hay murmuración, hay reclamo. Y Moisés veía lo mismo que el pueblo: un mar que les cercaba y no les dejaba atravesar a ningún lado al pueblo. Pero ¿qué hizo Moisés? Oró, levantó su vara y abrió el mar. Moisés no vio el problema, Moisés vio la oportunidad de que Dios se glorifique. Moisés no tuvo miedo, Moisés confiaba en Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Así ve Dios si el pueblo cree o no le cree. Tremendo. Vamos a otro caso. Adoramos y alabamos a Dios solo cuando las cosas salen como queremos. Dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Las pequeñas o grandes adversidades que atraviesas no te van a destruir, te están probando. Los tiempos adversos que estás atravesando, tú y los tuyos, no te va a destruir, te están probando. Si tienes que caminar solo para agradar a Dios, Dios te está probando. Si tienes que botarte de rodillas a clamar y a gemir a Dios en una situación con la que estás luchando, Dios te está probando. No te va a matar eso, te va a fortalecer. Pero muchas veces no comprendemos y no le creemos a Dios. Miren lo que dice: llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque estaban amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés.
Yo le creo a Dios, pero ese que nos trajo acá, ese pastor que dice esto, ese pastor que exige acá, ese pastor que presiona acá. No soy yo. Es lo que dice la palabra. El pueblo que no le cree a Dios murmura y critica, nunca está conforme con nada. Pero Moisés, en medio de la murmuración, de la crítica, de la queja, de la invalidez espiritual de un pueblo, ¿qué hizo él? Clamó a Jehová. Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. El pueblo que no ora no tiene visión. El pueblo que no ora no tiene dirección de Dios. El pueblo que no ora se queja y critica y murmura. Pero el pueblo que ora como Moisés tiene dirección, tiene guía, es transformado. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Hasta aquí, ¿qué rol estamos ejerciendo a la luz de la palabra? Y pudiera seguir citando muchos más casos. Usted recuerda, hermano, hermana, que también dice la palabra de Dios. Siguieron caminando por el desierto. ¿Y de qué se quejó el pueblo? Tenemos hambre. Allá teníamos puerros, allá teníamos cebollas, allá teníamos ollas llenas de comida en Egipto. Mejor regresemos en Egipto, nos trajo para morir en el desierto. Y el pueblo dice que empezó a enojarse, a criticar contra Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Oró al Padre y llovió maná del cielo. ¿Quién oró al Padre? Moisés. ¿Y quién comió del fruto de esa oración? Un pueblo. Y mire que Moisés seguía creciendo en fe y oraba a Dios, y Dios cada vez respondía más. Y el pueblo se quejaba, criticaba, condenaba, estaba siempre inconforme, siempre estaba viendo el problema. Un pueblo que no le creía a Dios. Y ya comían maná por la mañana, comían maná por la tarde. Y se quejaron del maná. Aquí solo maná tenemos. Maná el lunes, maná el martes, maná el miércoles, maná jueves, maná sábado. Ya estamos manados de tanto maná. Queja. Ya estamos hartos del maná. Maná para ti, maná para mí, maná para todos. Ya no más maná. ¿Y quién oró? Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Nada. ¿Qué salía de la boca del pueblo? Queja. Un pueblo estancado en la fe, que no le creía a Dios. Un Moisés que inició el proceso junto con el pueblo, pero él estaba creciendo en fe. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? El que se estanque es porque no cree. El que no se transforma es porque no quiere. Aún en la palabra de Dios dice en Romanos, si no me equivoco, capítulo 8, versículo 18, no pueden cambiar. No es porque no pueden, sino porque no quieren. Y como no quieren cambiar, no pueden obedecer a Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta? A la luz de la palabra, el maná que usted tiene, usted se esfuerza por orar, usted es agradecido por el maná que recibe por gracia de Dios. Tremendo. Cansados del maná porque ya estaban manados, querían carne y se quejaron por carne y se quejaban contra Moisés porque querían carne. ¿Y qué hizo Dios? Tomen codornices. Pero dice que tanta era la angustia, la inseguridad del pueblo, que comían hartándose de comida y amontonaron cada uno 10 montones de carne, y que ni aún tragaban lo que tenían en la boca, pero seguían ansiosos de guardar y de comer. ¿Y Dios se enojó? ¿Sabe por qué? Porque su preocupación era comer, no creer a Dios. Y murieron muchos por este evento. Un pueblo que vio la fidelidad de Dios con agua de la roca. El agua amarga se convirtió en dulce. Les dio maná fielmente de lunes a sábado. Les mandó codornices. Retenían lo que Dios les estaba dando. Tenían miedo de lo que
Dios les estaba dando, porque pensaban que capaz mañana Dios va a cambiar de parecer y les va a dejar sin maná y les va a dejar sin codornices. Y Dios les instruyó: no cojan más de lo que necesitan del maná cada día. Pero el pueblo amontonó y cogió más de lo que debía. ¿Y sabe qué pasó? Se pudrió, hedía y se llenó de gusanos. Ah, gloria a Dios, amén, aleluya, el maná. Pero los actos evidencian que no le cree a Dios. Y así nos aferramos a cosas. Disponemos de nuestro tiempo, de nuestras actividades, de las cosas de Dios y no hacemos lo que Dios nos manda hacer. La provisión viene de Dios. Cuando usted camina en Dios, preocúpese de agradar a Dios y Dios va a ver de dónde le manda, cómo le manda. No descuide lo que es de Dios y el tiempo de Dios. No trate de ser como este pueblo: retengo, guardo, solo me preocupa esto, no importa Dios, yo quiero recoger, yo quiero amontonar mi necesidad, mi preocupación, mi trabajo, mi esto. ¿Quién proveía al pueblo? Dios. ¿Quién hacía que brote agua de la peña? Dios. ¿Quién hizo que las codornices viajen kilómetros a través del desierto y les caiga en la boquita? Dios. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Dios inició el proceso junto con Moisés y el pueblo. Moisés crecía y el pueblo se estancaba. Moisés oraba y el pueblo se quejaba. Moisés estaba tranquilo en la paz del Señor y el pueblo se estancaba, se desesperaba. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? ¿Qué le demostramos a Dios hasta este momento? ¿Le creemos a Dios? ¿Somos un pueblo que le cree a Dios? Tremendo. Para ir concluyendo, hermano, hermano. Cuando un pueblo no le cree a Dios, no confía en Dios. Cuando un pueblo no le cree a Dios, no ora. Cuando un pueblo no le cree a Dios, se queja. Cuando un pueblo no le cree a Dios, ve el problema constantemente. Cuando un pueblo no le cree a Dios, vive con miedo continuamente, vive angustiado continuamente. Cuando un pueblo no le cree a Dios, nunca está conforme con lo que hace Dios. Cuando un pueblo no le cree a Dios, no es agradecido con Dios. Cuando un pueblo no le cree a Dios, no sirve para su propósito y no sirve para servir en el propósito de Dios. Cuando un pueblo no le cree a Dios, no es transformado. ¿Se da cuenta? Y lo que me replicaba en el corazón: cuando un pueblo no le cree a Dios, no sirve para el propósito de Dios y no sirve para servir en el propósito de Dios, porque no le cree a Dios. Un pueblo que no le cree a Dios no es transformado. ¿Qué espera Dios de esta prédica? Que hoy, como usted, como pueblo, saque la mentalidad de ser solo pueblo. Saque de su mente la mentalidad, valga la redundancia, de pensar que solo puede ser parte de un grupo. Dios quiere transicionarlo de ser un pueblo a ser un siervo, a ser una sierva como Moisés. Porque Moisés, siendo un siervo que le creía a Dios, él oraba sin cesar. Porque Moisés, siendo un siervo del Señor, confiaba siempre en el poder de Dios. Porque Moisés, siendo un siervo del Señor, nunca veía solo el problema, veía la oportunidad de que se glorifique el poder de Dios. Porque Moisés, siendo el siervo del Señor, era agradecido con lo que hacía el Señor. Porque Moisés, siendo el siervo del Señor, servía para el propósito que Dios le delegó a Moisés y servía para servir en la obra del Señor. Transformado. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Moisés y el pueblo vio lo mismo, recibió lo mismo, comió de lo mismo, bebió de lo mismo, pero un pueblo estancado, un siervo que crecía. Un pueblo que se quejaba, un Moisés que oraba.
Un pueblo que era oidor de la palabra y un Moisés que era hacedor de su palabra. Crecía. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es tremendo. Dios quiere que de esta iglesia, desde el más pequeño al más grande, te levantes como un Moisés. Siervo, sierva, Dios te anhela como un Moisés. No importa tu edad, tu condición, la procedencia de tu familia, tu nombre, tu apellido, tus títulos, tus estudios, tus negocios, tu trabajo, no importa nada. Dios solo quiere que le creas. Dios solo espera que le creas. Dios solo quiere ver que le quieres servir, que le quieres obedecer, que le quieras poner la fe por obra. Eso espera Dios. Dios mira en cada uno de los que están aquí para ponerte como cola y no como cabeza. Para que siempre estés arriba y no abajo. Para que seas como lámpara encendida puesta para que brilles en esta humanidad. Así te mira Dios. Que tú mismo seas libre para que camines liberando y liderando a otras personas, guiándolos a los caminos del Señor. Así te ve Dios. Que cada vez crezcas en fe, crezcas en oración, crezcas en santidad, crezcas en obediencia. Así te mira Dios. Dios no quiere que solo seas un pueblo. Dios quiere que seas un siervo, una sierva. Moisés fue transformado porque se rindió a Dios. El pueblo vivió estancado porque no le creyó a Dios. A la luz de esta palabra, hermano, hermano, ¿cómo piensas vivir al salir de aquí? ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas seguir siendo ese pueblo? ¿O quieres dimensionarte por Dios a ese siervo como Moisés? La palabra es clara, hermano, hermano. Y Dios cuando te transiciona, te manda ciertas cosas. Por eso dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Por eso dice la palabra, sé celoso de su presencia. La palabra dice, poniendo la fe por obra. La palabra te dice, siendo hacedores, no solo oidores. Pero ¿sabes la gloria y la victoria que Dios va a derramar sobre tu vida? Y para concluir, mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. La Reina Valera dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un obrero. Un obrero es un trabajador. Dice, esfuérzate por ser aprobado ante Dios como un trabajador, como un obrero. No dice como un soñador de la fe, como un pensador de la fe, como un repetidor de la fe. Obrero, trabajo, acción. Si usted solo anhela sentarse en la iglesia cada 8, ¿usted cree que es un trabajador, un obrero para Dios? Si usted solo ora en su casa y ora, ese es el tiempo de oración en su casa. La casa de Dios es la casa de Dios. ¿Sabe dónde espera el Padre que estén sus hijos? En la casa. Y si esta es la casa de Dios, ¿sabe dónde espera Dios que ustedes estén? Aquí. Así que no mezcle y no confunda los tiempos de oración en su casa. Esos son para usted y son en su casa. ¿Sabe los hijos cuando ya no viven con el padre, la madre, a dónde van a visitar? A los padres en la casa de sus padres. Y Dios te anhela y te espera aquí con los brazos abiertos. Y Dios está aquí ansioso de verte, para bendecirte, para limpiarte, para empoderarte, para darte sabiduría. Eso espera Dios. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que nada calle tu boca para testificar del poder de Dios. Que nadie te enmudezca para invitar a personas a conocer de Dios. Que nadie te impida por donde vayas a entregar un tratadito, una tarjeta de la palabra de Dios. Que nada te impida estar en los tiempos de oración que Dios quiere contigo. ¿Sabe por qué Dios dijo de David?
que él era un hombre conforme al corazón de Jehová? Porque aún él siendo rey, líder de una nación, con tantas cosas que atender, ¿sabe cuál fue la petición de David? Una cosa he demandado y esta buscaré, que yo pueda estar todos los días en su santo templo para buscarlo en oración. Y Dios le dijo, un hombre conforme al corazón de Jehová. Y habla la palabra que Dios dijo, yo extraño a mi siervo David. A su fe póngale acción. A su oración póngale obra. A tanta palabra y prédica que escucha, póngale obra. Y mire lo que dice, y enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. No es sencillo para mí pararme en este altar y predicarle la verdad, porque ¿sabe qué? No arranca aplausos. Muchas veces me arranca amén. Pero Dios dice, esfuérzate por presentarte aprobado, enseñando correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Usted ya sabe que Dios le ama. Usted ya sabe que Dios le quiere llevar al cielo. Usted ya sabe cuál fue la obra de Jesucristo. Usted ya sabe que Dios tiene el poder para sanarlo, bendecirlo, liberarlo, echarlo fuera demonios. Usted ya sabe. Pero si no se le enseña cómo vivir para retener, guardar y acceder lo que Dios le quiere dar, lo va a perder y se va a perder. De aquí en adelante, ¿cómo va a vivir, hermano? ¿Como un obrero aprobado delante de Dios? ¿O como un pueblo de Israel que no le cree a Dios? Dios visiona siervos y siervas como Moisés. Ese es el propósito de Dios. Y esta palabra no es para que se sienta mal, mis hermanos. Es para que cuando ya esté en YouTube usted haga un cuadernito y haga un check. Esto sí hago, esto no hago, esto sí hago, esto no hago. Que usted mismo medite y analice en dónde está y a dónde quiere llegar. ¿Cómo inició con Dios y en dónde está? Y para que reflexione. Si no estoy donde quiero estar, entonces me voy a mover en fe, en obrar, para llegar a donde Dios me quiere poner. El resultado no dependía de Dios, dependió del pueblo. El resultado no solo dependía de Moisés, dependía de la fe. Así que, mis hermanos y hermanas, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar.